Ok, esta es la segunda parte de del intento de implementación del juego de la vida. En en el primer video lo que hicimos fue implementar el juego, imprimirlo en pantalla y, la primera generación se genera aleatoriamente y luego se utilizan las reglas que son las que están acá para poder obtener las siguientes generaciones. Okay. Ok, está perfecto. Ahí llegamos al final. Entonces, lo que deberíamos hacer en esta versión es tratar de implementar esto un poco más. Por ejemplo, este método parece no muy, el código no es muy elegante. Tal vez podríamos juntar esto y esto en algún tipo de utilizando programación funcional. Eh, ok. Lo primero que voy a hacer de todas formas es sacar un método que es el método print para dejar que game no tenga la responsabilidad de imprimir, no tenga la responsabilidad necesariamente de imprimir de imprimir el juego, sino que solamente tenga la responsabilidad de generar los números y el estado actual, guardar el estado actual. Ok, entonces voy a agregar una propiedad. Lo que podría hacer aquí en realidad, eh, ok, lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer esto. El, puedo convertirlo en una propiedad que solamente se pueda setear internamente, pero que se puede obtener desde afuera. Ok, y aquí puedo hacer eso. Perfecto. Habían todo esto es llamado, tienen que cambiarse la propiedad. Ok, lo que deberíamos hacer ahora es sacar el método print hacia afuera. Entonces, eh, como no depende de muchas cosas, lo que podría hacer aquí es dejar la clase estática. Vamos a hacer esto. Eh, puedo recibir un juego y simplemente... Ah, claro, aquí lo que podemos hacer es... Me parece que upper bound hagamos una prueba. La verdad es que no tengo mucha experiencia con, con multidimensionales, entonces lo que puedo hacer aquí es abrir el REPL de C# y imprimir, por ejemplo,
Ah, ya, perfecto. Entonces ahí el upper bound es simplemente el número mayor y probablemente el lower bound es 0. Ok, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Es menor o igual. Matrix get upper bound. Esto es menor o igual porque probemos esto. Perdón. Ok, entonces una vez que separamos las responsabilidades vemos que Game simplemente está encargado de crear el estado inicial y generar los siguientes estados. ¿Okay? Lo que podemos hacer aquí es incluso este valor, por ejemplo, dejarlo paramétrico, pero a ver, estoy pensando un poco cómo podríamos de una enumeración, cómo podríamos generar una matriz bidimensional. La verdad es que no lo sé, a menos que lo convirtamos en simplemente un arreglo unidimensional, que es una opción. Pero va a ser más difícil. Si el único problema con un arreglo unidimensional en la práctica aquí es que no va a ser más difícil calcular los vecinos, por ejemplo, de un determinado elemento. Estoy tratando de pensar cuál es la mejor manera. En realidad los elementos vecinos sí, podría no ser tan difícil. Hagamos una prueba. Veamos. Get next. Lo que podríamos tratar de hacer es ir convirtiendo de a poquito esto en funcional. Y podríamos partir desde aquí. Porque si se dan cuenta, getLivingNeighbors es llamado desde getNext y getNext es llamado desde goNextState, ¿okay? Y es llamado por cada uno de los ítems. Entonces yo en teoría podría, en vez de hacer esto, vamos a dejar conectado. Ojo que ahí Pneumatic no es necesario crear el tipo, pero vamos a ver. Es this.matrix. Podríamos usar link. ¿Dónde está la referencia de system core? No está.
A ver, tenemos cast clone, get enumerator. Como tiene un enumerador, en teoría nosotros podemos hacer un select aquí. A ver, solo una prueba. Ah, no, no, no. A ver. Claro, no, lo que pasa es que tenemos booleano. Esto es solo una prueba, no, simplemente para ver cómo está funcionando esto. Claro, el problema es que no podemos llamar un select porque estamos en un arreglo bidimensional. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A ver, en realidad las dos dimensiones las necesitamos para dos cosas. Primero, para poder calcular más fácil aquí los vecinos. Y lo segundo es para en el printer poder recorrer más fácil el arreglo. El resto no se necesita. Es decir, por ejemplo, para generar una matriz aleatoria no se necesita para nada. Lo que podríamos intentar efectivamente es dejarlo como una matriz de una sola dimensión. Entonces aquí podríamos poner eso. En vez de hacer esto, tenemos esto. Okay. Eso simplifica harto el random, por ejemplo, porque podemos hacer lo siguiente. Voy a comentar esto y podemos hacer base matrix es igual a range desde interesante. Lo que pasa es que esto ni siquiera perdón, esto ni siquiera es necesario porque como estamos generando una matriz aleatoria podemos ponerle random punto del menú 020 to array. Creo que eso sería suficiente. Bueno, claro, lo que está pasando aquí se está cayendo en el get next, pero efectivamente ahí está. Okay. Entonces simplemente aquí creamos un rango que en realidad puede ser ahí, seleccionamos el siguiente valor y lo convertimos en un arreglo y lo asignamos a una matemática. Eso es todo. Después
next state, aquí tenemos un problema porque vamos a hacer esto solo una prueba, debería funcionar. Y aquí simplemente tenemos un problema con comprobar los valores. Aquí es fácil porque el x, como es base 0, lo que podemos hacer es x por size x, claro, lo que tenemos que definir es si el arreglo lo vamos a llenar de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, etc. Lo ideal es, me parece que es de izquierda a derecha y primero y después de arriba hacia abajo. Es decir, el índice 0 de la matriz sería 0, 0, xy. El índice 1 sería 1, 0, es decir, x en 1 y en 0, ahí así. Por lo tanto, si quisiéramos aquí obtenerlo en esta dimensión, sería el x más el y por el tamaño de x. ¿Okay? Y aquí es lo mismo, es decir, tenemos el x más y por y aquí tenemos, bueno, tenemos el otro problema. Entonces lo que hacemos es de x0 hasta, claro, lo que tenemos que hacer es poner público esta constante. Mi sugerencia es que las quitemos como constante y las podemos dejar como campos privados y tal vez como propiedades. Entonces lo que vamos a hacer es, primero las voy a refactorizar. No funcionó. Lo voy a poner como size x con mayúscula, size in con mayúscula, y ahora lo voy a convertir en propiedades. Esto nos va a permitir trabajar mucho más fácil con la generación de cada una de los pasos. Entonces lo que deberíamos hacer aquí es que en el constructor deberíamos tener el size y los pasos. En la nueva versión de C#, en la próxima versión de C#, esto debería ser mucho más fácil de escribir, pero así funciona. Se nos va a caer ahora al generar el juego porque tenemos que pasar las dimensiones. Vamos a mantener el 10 por 10 por ahora. Entonces lo que necesitamos aquí, en vez de el x, en vez de obtenerlo desde ahí, lo obtenemos desde g size. Okay, y volvemos al menú el y el y. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Y por size debería estar funcionando tal cual como antes.
creo que no. Es porque cambiamos simplemente la función de... Es una tautología. Esto. ¿Okay? Entonces lo que necesitamos es empezar a reemplazar esto. En realidad son estos tres métodos. Estos tres métodos deberían ser reemplazados por una expresión. ¿Okay? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Tenemos el valor y x, el índice y el valor. Entonces, me parece que están al revés. X primero en index. Ok. Entonces, lo que deberíamos hacer acá es que yo voy a convertir esto en una expresión con el link, con las extensiones del lenguaje, mucho más simple. Entonces podemos decir from x in this.tricks. Podemos obtener, por ejemplo, la fila y la columna. Por ejemplo, la columna es igual a el índice dividido por 6x. Okay. Row es x index dividido por 6x. Ok, y después de eso deberíamos una vez que tenemos la columna, tal vez lo que podemos hacer aquí es crearlo con ese valor. De hecho ahí ya no necesitaríamos el índice, creo. Ok. Puede ser que esto es una barbaridad. No acepto como posible. Entonces lo que estoy haciendo básicamente aquí es obtener de todos los ítems, obtener el valor, creando un objeto. Esto se llama una clase anónima, una
clase que genera el compilador, simplemente porque se usa solo aquí, que tiene un valor, el valor del ítem, la columna y la fila. Eso nos va a permitir definir los vecinos, por ejemplo, mucho más fácil. Sí, estoy pensando en el tema de los vecinos, cómo se puede hacer. En la misma ecuación podríamos tener los vecinos como lo que necesitamos hacer aquí es una permutación, ¿cierto? Porque lo que tenemos es una permutación de la fila anterior, la fila actual, la fila siguiente, versus la columna actual, la columna anterior y la columna siguiente. Después filtrar para que la columna no sea igual a la fila. La columna actual no sea no esté ni la fila actual ni la columna actual, para obtener solamente 8 vecinos y excluir al ítem mismo. Y después de eso contar los que están vivos, ¿cierto? Y tomar las decisiones. Entonces voy a hacerlo, voy a empezar a transformar simplemente lo que está acá. Entonces lo primero que voy a hacer, ya tengo el ítem, para generar esa permutación, lo que podría hacer es select, tengo X, entonces podría hacer un enumerable punto range desde y lo repetimos 3 veces. Voy a escribir la expresión simplemente abajo, como si fuera otra expresión, y después la vamos a juntar. Entonces, de la columna 3, from row, donde x.row, del 1 hasta 3, where call es mayor o igual a 0. Row es mayor o igual a 0. Size x row size y, para evitar los desbordes. Okay, también lo podríamos hacer con, bueno, déjenme hacer. También vamos a evitar que donde call sea distinto de xcall, o row sea distinto de xrow. Okay, eso va a evitar seleccionar dentro de esas permutaciones, porque aquí obtenemos nuevos ítems, evitamos obtener el ítem actual, sino que obtenemos solo los vecinos. Y
aquí simplemente seleccionamos, con eso ya no necesitamos esto. Tal vez sí necesitamos esto. ¿Cómo lo podemos rehacer? Esto. Con eso se va eso, se va esto también, que ya lo tenemos acá, la expresión. Entonces o lo podemos también poner como un filtro. Donde la matriz sub col más row por size x. Entonces ahí podemos simplemente sumarlos y ya. Entonces se me olvida la palabra NIGH y lo sumamos simplemente. Con eso ya está. Entonces tenemos los numbers que es array this matrix. Es eso. Como esta es una subexpresión, la vamos a poner ahí. Y simplemente acá hacemos el select. El select es de esta regla. Ok, entonces el select debería ser está vivo y estrés los vecinos, o está vivo. Ok, entonces sería x.val. Voy a poner primero el de abajo. Linear networks, en este caso sería simplemente, podría ser, se podría poner el mismo nombre. O sería que no está vivo y que los linear networks son 3. Con eso ya tenemos todo, me parece. Que está. Vamos a ver. X column. Bueno, lamentablemente el IE me desordenó todo. Fue un desastre esto. También está ahí. Falta aquí probablemente cerrar toda esta expresión en paréntesis y hacerle un todo. Bueno, un desastre el formateo del código, pero vamos a probar. Acá.
produce la matriz aleatoria y todo el resto es funcional. Bueno, una lástima esto, pero lo voy a meter por última vez. Y ya, eso es todo. Incluso podríamos evitarnos esto, ¿eh? Como que esto le agrega un poco de overhead. Lo que podríamos hacer es... El problema es que tendríamos que transformar esto. Sí. Dejémoslo así, por ahora. Probémoslo una vez más. Tenemos... estos de arriba deberían desaparecer. Todo esto de arriba debería desaparecer. Aquí serían todos estos. Aquí debería aparecer uno, acá debería aparecer otro, acá otro. Veamos, sí, desapareció todo lo de arriba. Se generó ese ahí. Bueno, acá no porque tiene solo dos. ¿Sí? Parece que está funcionando. Vemos que arriba se formó el famoso patrón de 3. Ya. Estamos. Un paso más completado. Voy a poner el código en GitHub actualizado. Voy a hacer el push y me cuentan si que tienen algún comentario. Gracias.